Marta. Y yo, Carol, y esto es Intensas. Este es un espacio para hablar sobre procesos creativos, diseño, Marketing, branding y lettering, social media y todo lo que gira al respecto de estos mundos en los que Astrid y yo nos desenvolvemos. En algunos episodios contaremos con invitados que aman hablar y compartir sus procesos creativos de la manera más abierta y auténtica. y otras veces solamente estaremos Carol y yo intenciando y sacándole el máximo a este espacio. Y sin más, empezamos. Cuarto episodio de Intensas y venimos con un tema súper interesante que estoy segura que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas y son los bloqueos creativos. El tema de bloqueo creativo no es exclusivo de las personas que trabajan en áreas artísticas, le puede suceder a cualquier persona en cualquier etapa de su vida y son más habituales de los que podemos llegar a pensar. Astrid y yo somos del área creativa, pero bueno, somos de diferentes áreas. Astrid es súper visual, yo soy mucho de las letras, de escribir textos, de tener estos copies listos, entonces a pesar de que nuestro proceso creativo puede llegar a ser un poco similar, los bloqueos que aparecen por ahí son como que totalmente diferentes y queremos compartir con ustedes qué nos pasa cuando nos bloqueamos, cómo salimos de estas trabas de bloqueo creativo. Sí, y cómo manejamos esos bloqueos para poder salir de ellos y no entrar en una espiral loca de bloqueo en el que no logras salir nunca y ni trabajas, ni piensas, ni haces nada porque... Eso es muy real, yo he estado en ese loop en el que quieres salir pero no consigues y bueno, esto es porque no era consciente de lo que me bloqueaba, no era consciente del proceso en sí de bloqueo y bueno, el ser consciente yo creo que es el primer paso, me ayudó muchísimo. Me encanta que haces la aclaratoria de que esto no solamente le pasa a las personas que están en las áreas creativas. Bueno, se le llama bloqueo creativo porque, bueno, evidentemente estás bloqueado creativamente, creo que no hay mucho. Pero esto no le pasa nada más a los diseñadores o a los community managers o a los artistas. O sea, puede ser una persona, no sé, puede ser un contador y sufrir algún tipo de bloqueo, solamente que creo que en estos tipos de profesiones que son como más no sé si metódicas o más, o sea, ¿cómo pudiésemos llamar a estas profesiones que, Tal vez gente de ciencias exactas. exacto, al ser un poco más preciso lo que tienes que hacer, capaz ya sabes cuál es el siguiente paso y no te da esa oportunidad de plantearte tanto si lo que estoy haciendo está correcto porque ya tienes una fórmula para hacerlo y creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros como creativos, definir cada quien cuál es esa fórmula como para salir. Sí, vaya, necesitamos saber cuál es nuestra fórmula. Primero necesitamos ser conscientes, entender nuestro proceso y crear estas estrategias, esta formulita que ya sabemos, estoy entrando en un bloqueo creativo, ya va, voy a hacer esto. Y bueno, entonces me gustaría que definiéramos un poco de esto del bloqueo creativo. Por ejemplo, en mi caso, el bloqueo es la falta de estímulos para crear algo nuevo, diferente, o para seguir el camino de un proyecto, tarea o trabajo. Es esto de no sé por dónde iniciar, no sé cómo seguir o no sé cómo terminar. Entender que el bloqueo es parte del proceso creativo fue muy libertador para mí porque yo le tenía mucho miedo al bloqueo. Es algo que me pasaba, pero yo quería tener todo como controlado para que no me pasara. Uh-huh. Y entonces yo lo tenía como dos partes diferentes, ¿no? Es como yo creo, estoy en el flow, soy súper buena en lo que hago y voy haciendo y voy proponiendo y entonces tenía como este miedo de ya veo que ya viene el bloqueo, no sé qué hacer y entraba en pánico. Cuando yo entendí que el bloqueo es parte del proceso y entender cuál es mi proceso creativo, qué es lo que para mí significa estar en este proceso y cómo yo puedo evitar entrar en el bloqueo, fue súper libertador. Claro, para mí, fíjate que sí creo que el bloqueo tiene mucho que ver con falta de estímulo, pero para mí personalmente, yo creo que es una mezcla entre falta de estímulo y exceso de expectativa. Creo que Uh-huh.
que cuando te pones ese exceso de metas altas, ¿cómo va a quedar tu proyecto? ¿Quién lo va a ver? ¿Qué te van a decir? Y tú mismo, porque generalmente uno es su mayor crítico, esto influye demasiado en lo que sea que tú quieras hacer. Entonces creo que ese exceso de expectativas, el ser demasiado ambicioso puede llegar a producir frustraciones y creo que eso es un factor bastante determinante en la parte del bloqueo creativo. Igual siento que es algo sumamente personal. Sí, Los bloqueos van a surgir dependiendo de quién eres, o sea, sí creo que tiene mucho que ver como con tus vivencias como individuo, lo que te rodea, tu entorno, lo que has pasado, porque puede ser que ahora en tus proyectos o lo que sea, sientes que, por ejemplo, se te hace difícil hablar en público, por ejemplo, pero quizás tú no estás internalizando que te da miedo hablar en público porque cuando eras niño alguien se burló de ti en una exposición en el colegio y tu cerebro asumió como que eso para ti era una situación que te generaba estrés, que te daba miedo, que no te gustaba, y ahora cada vez que te toca hablar en público, pues tu cerebro genera la misma ansiedad, genera el mismo estrés y es como que yo no quiero pasar por esa situación que me dio vergüenza, que me hizo sentir mal porque alguien me dijo algo malo y tú ahora lo ves como que es un bloqueo y quizás por alguna situación que hace 10, 15 años atrás te pasó, que quizás ahora tú no la recuerdas, pero tu cerebro lo asume como tal. Entonces, claro. pues, creo que es algo que es sumamente personal y que creo que pudiésemos hablar un poco sobre cómo trabajar nuestros procesos, o sea, nuestros bloqueos creativos mediante nuestros procesos personales y nada, capaz con eso podamos también ayudar a alguien y darles una idea de cómo desbloquearse creativamente. Bueno, existen muchos tipos de bloqueos. Esto es algo muy personal y subjetivo, como ya lo hemos mencionado. Y sí, yo creo que tiene que ver con cuestiones que nos han pasado en algún momento de nuestras vidas. Y ser conscientes es el primer paso para identificar qué es lo que nos paraliza. En mi caso, identificar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me causa ese bloqueo, ponerle un nombre, ya sea frustración, enojo, rabia, desánimo, es muy importante. Y también entender en qué etapa del proceso me bloqueo más. Es decir, al inicio, a la mitad, cuando estoy desarrollando una idea, o al final, cuando estoy a punto de terminarla. Por ejemplo, yo sé que mi mayor bloqueo surge en la parte final del proceso de creación. Cuando estoy por finalizar la idea, cuando estoy por publicarla y entregarla al cliente. Y esto viene de mi perfeccionismo, de querer que todo salga súper bien. Y bueno, ese pensamiento me hace fijarme en los más mínimos detalles, solo enfocarme en mis errores. Y esto hace que entre en un bloqueo en el que no pueda avanzar para entregarlo y me causa mucha frustración y ansiedad, o sea, me desespera mucho. Uh-huh. Lo que me ha ayudado a trabajar con mi perfeccionismo, impedir que me bloquee en ese punto, o sea, que mi flow creativo al finalizar, pues se disminuya y me bloquee, me establezco deadlines, me establezco fechas de entrega y esos deadlines no se mueven, esos son fijos y de ahí yo hago todos los detalles, pero no me paso, ¿sabes? Se acordó que se entrega ese día y ese día se entrega y así va y está bien. Y bueno, también otra técnica que me ayudó mucho para lidiar con estas insanidades que van junto de la mano de colocar estas fechas de entrega fue el mínimo producto viable. Si no conocen lo que es el mínimo producto viable, es una técnica muy interesante. Los invito a que escuchen el podcast número 1, donde explicamos qué es y en qué consiste. Fíjate que mis bloqueos por lo general aparecen más que todo a mitad del proceso de trabajo. Uh-huh. Yo soy, creo que ya tú lo has dicho antes, como que yo empiezo a hacer, hago demasiados proyectos y hago demasiadas cosas y por lo general como que no lo pienso tanto, pero por lo general mis procesos se tienden a bloquear a la mitad. Tiendo como a empezar a compararme o a ver lo que hace otra persona
bueno, eso me pasaba mucho antes, creo que ya no lo hago tan seguido, creo que me ha ayudado mucho también el tema de planificación, de saber que estoy haciendo las cosas como con una estrategia, de, como lo decía, o sea, ya yo me he creado como estos pasos que ya yo debo seguir y, y que me ayudan a no darme esa oportunidad de dudar de lo que ya estoy haciendo porque ya sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y quiero sonar como que la que más sabe, pero bueno, esto es parte de mi proceso, o sea, Claro. eh, me he dado cuenta de que, de hecho, esta semana me di cuenta de esto porque tenía que hacer un branding Ujú. y mientras iba trabajando en otras cosas, también iba como pensando, multitasking, porque bueno, aquí somos multitask, mientras iba como haciendo algunas cosas, iba como también pensando qué podía hacer para este otro proyecto. Y esos fueron como 2 o 3 días de pensar, eventualmente, porque tampoco es que paso todo el día pensando lo mismo, porque bueno, imposible, pero sí voy como generándome estas situaciones de cómo se vería esto, o cómo funcionarían estos colores, o qué comunicaría. Y cuando me siento a trabajar, ya yo tengo bien claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces eso no me da una vez, no dejo esa ventana abierta como a quedarme sin, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde voy? Y cuando me pasa esta situación en la que ya no sé qué hacer, porque no voy a decir que nunca me pasa, obviamente sí, trato de ponerme yo misma en situaciones en las que sí puedo tomar el control, porque bueno, sí se puede tener control de los pensamientos, pero a veces no, a veces no podemos controlar muy bien lo que ocurre en nuestro cerebrito. Entonces, lo que hago es como buscar esas situaciones en las que yo puedo tomar el control para disminuir mi ansiedad, como por ejemplo, organizar mi escritorio, limpiar un poco la casa, organizar. O sea, no soy una persona ordenada por naturaleza. Si mi mamá está escuchando este audio, probablemente se va a reír porque sabe que es verdad. Yo no soy una persona organizada, pero precisamente tratar de tener ese orden me ha ayudado a salir de esos bloqueos porque me reducen muchísimo los niveles de ansiedad y de estrés. O sea, es como que ya todo está bajo control, ya todo está en orden, ahora vamos a atacar eso que nos quedó pendiente. Sí, algo que me gustó mucho que dijiste es cuando dices, bueno, yo no soy experta, pero es que sí eres experta de ti, de tu proceso creativo. Y a veces cuando nosotros nos convertimos en expertos de nosotros mismos, cuando nosotros no vamos hacia adentro y vemos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está bloqueando y empezamos a buscar por fuera. ¿Sabes? Como cómo evitar el bloqueo creativo. Es como, está genial que leas eso, pero me gusta mucho que en este episodio sea como más personal, Sí, invitar a la gente de, mira, por- esto es tu proceso. claro. Esto es algo que tú te tienes que conocer. A veces no es tan fácil sentarte y decirte a ti mismo, calma, ¿qué está pasando? Porque Ujú. estamos en este piloto automático que ya hablamos en otros episodios también de tenemos que entregar esto, tenemos que hacer esto y yo no puedo tomarme ni 5 minutos para ver por qué estoy frustrada y simplemente estoy frustrada y tú quieres seguir dándole el trabajo porque también empieza esa parte del bloqueo creativo, es que tú dices, tengo que entregar esto y yo Ujú. estoy aquí sin producir, sin hacer nada, sin concentrarme. Entonces empieza esa cobradera insana y es solo un loop, ¿no? Lo que decíamos al inicio, es ese loop del que no vas a salir. Entonces, invitarlos a que tomen un tiempo, a que se conozcan, a que estés más atento a ti. Ujú. No existe una fórmula mágica como para que Ujú, vas a tomar un día y te vas a conocer. No, esto va a pasar, te puede tomar incluso años. O sea, yo descubrí cosas que de parte de mi bloqueo creativo en los últimos 6 meses que no conocía hace 2 años atrás. Y que eso va a seguir variando según las situaciones en las que tú te pongas, porque de ujú. nuevo, esto depende mucho de cómo tú internalices de que el tipo de situación en el que estás, si es algo que puedes manejar o que no puedes manejar, o que
depende mucho de ti y de cómo tú te sientas. Y me gusta mucho esto que tú dices como de analizar los sentimientos. Porque sí, el proceso de creación, al igual que el proceso de organización, son cosas muy personales. O sea, no puedes pretender que tú trabajes a la misma onda que yo. O sea, puede ser que las dos estemos igual de motivadas, puede ser que nos tengamos como las mismas intenciones, pero de nuevo, tu proceso no es igual al mío. Y eso está perfectamente bien. Está como en conseguir ese balance para que las cosas ocurran. Eso me gusta mucho, ese balance, ¿no? ¿Cómo vas a encontrar cuál es tu proceso, cuál es tu forma? Es saliendo de tu zona de confort, ¿no? Es algo que idealmente queremos, pero no, pues nos cuesta trabajo y viene de lo que tú dijiste. Nuestro cerebro está acostumbrado a que estemos bien, tranquilos, a gusto, sin esta ansiedad, pero el salir de la zona de confort es donde pasa toda la magia, donde te conoces, donde puedes crear tus estrategias. Habrá mucha gente que no le guste pensar en lo que siente, pues porque no ha trabajado un poco ese lado, pero invitarlos a que vayan a los pocos, como tú dijiste, tampoco es como que de una, pues vayan con calma, viendo cuáles son sus límites, saliendo un pasito a la vez. Sí. Y es así como tú dices, o sea, esto es algo que se va construyendo en el camino, no es algo que la fórmula mágica de Carolina o la fórmula mágica de Astrid. O sea, nosotros estamos hablando aquí desde nuestra experiencia, desde lo que hemos sentido, desde lo que hemos vivido, que capaz a alguien le sirva o como a nosotros nos ha servido escuchar de la experiencia de otras personas. Y es lo que dice Carolina, o sea, está bien que puedas buscar en internet 5 maneras de salir de tu bloqueo creativo, pero tienes que conocerte tú, porque la persona que escribió esas 5 maneras, esas son sus 5 maneras. Puede ser que de esas 5 te sirva una o dos, pero no siempre te van a servir. Entonces es una cuestión de autoconocimiento, de... De ir probando a los pocos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí me están escuchando muchos que también son perfeccionistas y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no había identificado que soy así de perfeccionista como Carolina y bueno, voy a intentar lo que ella me dijo. Y es intentar, pero puede ser que no te sirva, pero no pares de intentar, o sea, no pares de buscar cuál es la fórmula para ti. O de repente son muy controladores como Astrid y entonces necesitan una situación en la que puedan tomar otra vez el control de las cosas y eso también los ayuda a salir. Porque sí, a mí me gusta tener las cosas bajo control y de hecho muchas veces la gente me decía como que no, es que tú eres una persona muy negativa. Tú siempre te ves tú siempre estás pensando como que lo peor es lo que va a pasar. Sí, pero es que así funciona mi cerebro, o sea, no está mal que yo piense que lo peor va a pasar, porque mi cerebro lo que está tratando es de hacerme mantener viva, en que no me pase nada malo. Entonces, claro, me planteo los 5 peores escenarios que pueden ocurrir si yo lanzo este producto. Uh-huh. Y ya yo sé que si ocurre alguno, ya yo tengo las opciones para ese problema. Entonces, es como, hay que conocerse. O sea, si eres controlador, trata de buscar cosas que tú puedas controlar, que tengas a mano y que te ayuden a reducir esa falta, no, ese exceso de ansiedad o de estrés o de expectativa. Les invitamos a que se conozcan. Exacto, es algo difícil, pero vale la pena. Como dijo Astrid, ella ya tiene 2 meses sin ningún bloqueo creativo, que eso es como que genial. Rompí mi récord. Y viene de esto. Me gustaría que tal vez contaras un poco de en qué momento tú descubriste estas estrategias. En qué momento, por ejemplo, de tu etapa como diseñadora dijiste, yo para trabajar bien mis diseños, para no dejar esta ventana, este espacio de incertidumbre y de que venga estos pensamientos locos de comparación, tú dijiste, ok, ya vi que esto es lo que me funciona y ahora lo voy a empezar a aplicar y más o menos cuánto tiempo después de que lo identificaste, lo aplicaste. Y yo quiero saber esto porque creo que vivimos en un mundo muy inmediatista, ¿no? De que queremos que todos de una salga, que queremos como que todo, bueno, ya sé cuál es mi bloqueo, entonces voy a hacer esto y ya no me va a bloquear. No es así de inmediato, entonces
¿Cuál fue un poco de tu experiencia de esto, de cómo descubriste y cómo lo empezaste a aplicar y cuánto tiempo tuviste un resultado? Yo no había internalizado mi proceso creativo ni absolutamente nada de la gestión de mis tiempos hasta que tomé mi asesoría con Cerebroyo. Cerebroyo es el proyecto de una amiga, Marley Heredia, que espero que algún día pueda estar con nosotras acá invitadas. Yo hice este kit de autogestión el año pasado con ella, más o menos como en noviembre, y me ayudó mucho como a internalizar todo lo que yo estaba haciendo, el por qué lo estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo, cuáles eran mis metas. O sea, me ayudó como a plantearme absolutamente cuál era mi visión, o sea, a plasmar mi visión en el papel. Y me ayudó mucho el que me abriera los ojos a este mundo de que los procesos no son iguales para todo el mundo. Yo antes pensaba como que si a Carolina le sirve esta estrategia, pero porque a mí no me va a servir, bueno, porque Carolina es un individuo diferente a mí, o sea, no tiene por qué ser igual. Me ayudó mucho a internalizar todo y desde que terminé de hacer esta autogestión con ella, que me dio como las herramientas, empecé poco a poco a internalizar que las cosas que me decían, cuando las ponía en práctica, me daba cuenta como que, oye, sí es verdad esto, y que son cosas que te pueden ayudar también como a desbloquearte y a autoentenderte. Y bueno, ya tengo casi un año y bueno, en este año he puesto en práctica las cosas que aprendí con ella y he sacado mis propias metodologías también porque es esto, es como que alguien te da las herramientas o te da como la base, pero tú como individuo las transformas y las evolucionas según sean tus metas, según sean tus expectativas, según lo que tú necesites. Entonces es como, siento que todo forma parte de este proceso interno del que veníamos hablando. Claro, hacerlas tuyas, ¿no? Tomarlas y hacerlas tuyas. Y por ejemplo, en mi caso fue totalmente diferente. Fue cuando la frustración me frustró. O sea, puede sonar absurdo, pero llegó un punto en el que me frustré tanto que esa frustración de la frustración me hizo decir, bueno, a ver, tranqui, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y necesito estrategias. Así como yo creo estrategias para mis clientes, para alcanzar sus objetivos, bueno, yo ya sé cuáles son mis objetivos, necesito crear mis estrategias para yo no estar perdiendo tiempo en estos bloqueos que ya sé que son parte de mi proceso. Entonces, Creo que, como decíamos, esto depende mucho de la persona, porque yo cuando empecé a hacer este curso de autogestión, yo estaba trabajando full time para otra empresa. Entonces, claro, cuando ya tú tienes un trabajo, digamos, fijo, en el que casi siempre estás como haciendo lo mismo, por ejemplo, yo tenía que hacer trabajos de fotografía y tenía que hacer, no sé, catálogos o diseño para X tienda, es como muy rutinario y ya esa era como mi fórmula para este trabajo es esta. Y ya yo sabía que lo que yo hiciera con esa fórmula iba a salir bien. Pero cuando yo decidí hacer el kit de autogestión con Marley fue porque yo dije que ya yo debo empezar a trabajar por lo que yo realmente quiero, que es en un futuro quizás tener mi agencia o quizás tener, no sé, pero empezar a trabajar por mis sueños, no por los sueños de alguien más. Entonces fue en este momento en que me cayó como del cielo, aquí está lo que tienes que hacer. Depende de ti cómo lo hagas y cuándo lo hagas, pero estas son las herramientas, como por decir, básicas y realmente, no sé, me cambió la vida. No, no me cansaré nunca de decírselo. y bueno, ya que platicamos un poco de nuestras experiencias, creo que podríamos dar algunas recomendaciones, algunos consejos que nos gustaría compartir con ustedes porque nos han ayudado a trabajar nuestros bloqueos creativos. Recordando, como ya lo mencionamos, que pueden aplicarlas, ir viendo, crearse un hábito, cómo les funcionan, pero siempre invitarlos a buscar las suyas, a crear las suyas, adaptarlas y a estar abiertos a su proceso. Me gustaría iniciar como diciéndoles que se cobren menos, ser menos autocríticos, identificar sus emociones,
trabajarlas con esas emociones que ustedes ya identificaron. Hacer cosas nuevas también es algo que me ha funcionado, algo que nunca había hecho, hacerlo por primera vez. No necesitan ser cosas muy radicales, sobre todo ahora que, bueno, muchos seguimos aquí en cuarentena y que no podemos como que viajar o hacer o desplazarnos, hacer otras cosas, pero no sé, si nunca has bailado, ponerte a bailar. Si nunca has visto una película de un cierto género, ¿sabes? Por ejemplo, a mí no me gustan mucho las películas del oeste, pero bueno, hace poco la vi porque es algo que dije, bueno, tengo que ver una por primera vez y esto. ¿Y esto por qué? Porque despierta tus sentidos, te pone a trabajar tu pensamiento divergente, que es el que te ayuda a tener estas soluciones innovadoras, creativas, que te dan el momento, ajá, el eureka, el famoso aha moment. Entonces, bueno, hacer alguna cosa nueva. Piensa que no has hecho, que puedes hacer en tu casa y hazlo. Tómate un tiempo de relax. Los momentos de ocio y aburrimiento son súper necesarios. A muchas personas no les gusta tener ese tiempo de sentarse en el sillón y ver a la pared. Y no estoy diciendo que literalmente te sientas en el sillón y veas la pared, pero relaja, acuéstate, piensa. Ahí en ese momento tu cerebro también va a dejar de estar en ese piloto automático y va a iniciar otra vez a estar en este proceso creativo y de imaginación. Y por último, lean. Lean, pero lean ciencia ficción, novelas, todo esto que alimente su imaginación, algo que les despierte, es súper importante para generar este proceso creativo. Bueno, mis recomendaciones serían, primero, entender que tu proceso de creación y tu proceso de organización no son iguales a los de nadie, así que trata de interiorizar mucho lo que sea que quieres hacer, porque nadie mejor que tú te conoce. Otra sería, busca situaciones en las que te sientas cómoda o cómodo. Estas sensaciones de estrés o de ansiedad que te pueden estar causando otras cosas se vayan desvaneciendo eventualmente y así puedas retomar lo que estás haciendo. Trata de no forzar la salida del bloqueo creativo porque eso te puede generar el doble de ansiedad y de frustración, y tratar de salir a la fuerza de esos bloqueos creativos te puede generar esta espiral de bloqueo de la que estábamos hablando. Y otra cosa que pudiese recomendar es traten de reprogramar tu cerebro. Esto puede sonar un poquito complicado, pero sí, recordemos que nuestro cerebro es el encargado de absolutamente todo lo que hacemos, decimos, vemos y sentimos, así que mediante este proceso de internalización del que hablábamos, ustedes van a aprender a decirle a su cerebro si se sienten cómodos o no en alguna de estas situaciones. Me encanta. Y bueno, me gustaría compartirles que este episodio fue un poquito más de nuestras experiencias. Queríamos hacerlo algo muy personal para compartir con ustedes, pero en nuestro próximo episodio tenemos a una experta en trabajar bloqueos creativos. Ella se encarga de toda esta parte de herramientas específicas para trabajar estos bloqueos de manera creativa, ¿no? Todos estos bloqueos, cómo podemos trabajarlos de una manera en que no sea benéfica para nuestro proceso creativo y pues desbloquearnos. Entonces, recuerden suscribirse, compartir este episodio en sus stories y también etiquetarnos en nuestro Instagram, que es @intensaspodcast. Nos encanta saber sus opiniones, comentarios y bueno, también cómo es que superan sus bloqueos creativos. Nosotros vamos a hacer un post por ahí, pues dando estas recomendaciones de nuestros procesos, pero nos encantaría que nos contaran los suyos, que nos compartieran. Así que nos vemos la próxima semana con un súper nuevo episodio porque se vienen cosas muy buenas por acá. Bye. Bye bye.